El pueblo clamó a Dios, Dios levantó a Otoniel y el pueblo después de un tiempo volvió a caer en... ¿Cuál era el pecado del pueblo de Israel? La idolatría. Volvieron a adorar a los Baales, a la acera, y volvieron a caer en el pecado de idolatría. Nuevamente comenzamos la historia con otro juez que Dios levanta, y comienza el versículo 12 diciendo: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y como les repito, este es un patrón de conducta que vamos a ver totalmente constante en cada uno de los jueces. Yo me quisiera centrar en el personaje, porque de cada personaje vamos a sacar un aprendizaje para nosotros, porque en toda la historia de todos ellos se va a repetir exactamente el mismo patrón. Dios liberándolos después de un clamor. Dios levantaba un juez, y ellos, después de un tiempo de este tiempo de paz, ellos se volvían a los dioses, a la idolatría, y nuevamente se repetía que Dios levantaba a alguien de naciones paganas para traer juicio sobre su propio pueblo. Este patrón de conducta se va a repetir en todo el libro de los jueces. Así, pero yo quisiera enfocarme en algo que tiene que ver con Ahot. Y en el capítulo de Jueces, capítulo 19 y 20, vaya usted ahí, Jueces 19, 20, vamos a ver una historia que tiene que ver con algo relacionado al origen de Ahot. Dice la palabra de Dios que él era benjamita, es decir, venía de la tribu ¿de quién? De Benjamín. Y en el capítulo 19 y en el capítulo 20 hay una historia donde habla acerca de los benjamitas. Dice la historia que hubo una unión de un levita con una concubina. Y dice la historia que esta concubina le fue infiel a su esposo. Esta concubina se regresa a la casa de sus padres por causa de su infidelidad, y después dice que este hombre la va a buscar, va por ella, y dice que la amaba, y que a pesar de que ella había sido infiel, él la amaba. Dice la historia que entonces este hombre se queda unos días en la casa de su suegro, y él decide regresar. Cuando él regresa, como los agarra la noche, se quedan en un lugar llamado Gabán, donde era el pueblo, era donde estaban los benjamitas. Y dice que cuando ellos van de regreso, como les cae la noche, tienen que quedarse en la plaza de ese pueblo porque no encontraron dónde quedarse. Y entonces la historia enseña que venía un hombre de trabajar, y al verlos ahí donde no tenían dónde quedarse, los invita a su casa. Amén. Entonces todo viene a la 19 y 20. Y dice la historia que cuando este hombre les da hospedaje a esta pareja y a su siervo, dice que llega un grupo de benjamitas y le dicen: queremos conocer ese varón que se quedó contigo. Usted sabe que la palabra conocer en el Antiguo Testamento también es ¿qué? Querían tener relaciones sexuales con él. Y dice que este hombre, el de la casa, el que les había hospedado, no, dice, pues la historia narra que él saca la concubina, no sacó al varón. Saca la concubina, y estos hombres, este grupo de benjamitas, abusan, violan a esta mujer toda la noche, así dice la escritura, toda la noche, y la dejan tirada afuera de la casa donde estaban hospedándose. Dice la historia que cuando sale al otro día este varón para llevarse a su concubina, la encuentra muerta. Y eso fue una gran afrenta para él, que de tal manera que en el capítulo 20 hay una reunión con el pueblo de Israel en general, y condenan esta acción de los benjamitas. Dice que los hijos de Israel se juntaron y comenzaron a llamar gente de varias tribus para detener esta acción, para traer justicia por lo que habían hecho. Y dice que los benjamitas dijeron, no se opusieron, ellos se rebelaron, y dice que comienzan a juntar gente para pelear, y este grupo de benjamitas entra en conflicto con las demás tribus y son exterminados. ¿A qué quiero ir con esto, hermanos? Y es aquí donde quiero centrarme.
Imagínense que de repente Dios levanta a Ot, que venía de una tribu o venía de una genealogía perversa y de maldad. Es como si yo le dijera que a lo mejor una persona se dedicó a secuestrar y tiene un linaje de gente que se ha dedicado a eso, gente que ha ido por la línea de maldad, y de repente el Señor dice: voy a tomar a ese que era secuestrador para predicar la palabra. ¿Cómo lo vería usted? Diría: ay, sí, Señor. Vamos a la siguiente. ¿Cómo lo veríamos los demás? Imagínense cómo vio el pueblo a un benjamita cuando supieron que Dios había levantado a Ot, y de dónde venía, cuáles eran sus raíces, cuáles eran de su contexto, tal vez de las familias, de dónde él venía. Era una familia de una generación perversa. Sin embargo, vemos que Dios le place tomar de lo que alguien desecha para usarlo para su gloria, ¿no? Yo le pregunto a usted el día de hoy: ¿cuál es su genealogía detrás de usted? ¿Qué ha visto? ¿Qué ve detrás de usted? ¿Alguien aquí ha venido de una genealogía de pastores, de líderes de alabanza? ¿Alguien viene de una genealogía donde dice: wow, no, es que mira, yo tengo un tío que es esto, yo tengo un primo, yo tengo un abuelito, y te das vuelta atrás y ves una genealogía en bendición, ¿verdad? Gente que sirvió, gente que incluso hizo cosas para el Señor. ¿Quién viene de una genealogía así? Yadiel vino de una genealogía. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero nos podemos dar cuenta que hay una diferencia, hermanos. Por mucho, estas personas que vienen de genealogías así, sabemos que esa genealogía no es perfecta, pero ha servido a Dios, ha estado en las cosas de Dios, ¿sí me entienden? Pero ¿qué hay de aquellos que venimos de una genealogía de gente de adulterio, de gente que estuvo en la cárcel, de gente que fue drogadicta, de gente que fue alcohólica, de gente que fue infiel? O sea, hay genealogías totalmente destructivas, y de repente Dios le place levantar a uno de ellos, de esta genealogía, para ser usado en las manos de Dios. Y tal vez nosotros somos ese que Dios levantó en la familia. Tal vez es usted. Dios le plació levantarlo a usted en una genealogía rota para restaurar y levantar una genealogía nueva. ¿Cuántos dicen amén? Porque a partir de usted, la genealogía que venga después de usted, sus hijos y los hijos de sus hijos, en el nombre de Jesús le vamos a pedir al Dios de los cielos, al Creador de la tierra, que esa genealogía sea bendecida, que esa genealogía nuestra sea servidores, amen a Dios, levanten iglesias, se vayan a las misiones, que sea una genealogía totalmente diferente a la genealogía que está a espaldas de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mis hijos, Señor. O cuántos pueden decir: mi casa y yo serviremos al Señor, y mi hijo será y llegará mucho más lejos que yo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese, usted ahorita ve a su hijo pequeñito y un día predicando la palabra. Imagínese cómo se siente como papá. Uy, Dios mío, ese es mi hijo, esa es mi hija, esa es la genealogía que se levantó porque usted buscó de Dios. Gloria a Dios. Ese es mi anhelo, hermanos, y ese debe ser su anhelo con sus hijos. Tal vez no venimos de la mejor genealogía, de la mejor estirpe, pero a partir de Cristo pertenecemos a la familia real. Usted tiene sangre real porque es hija de un rey, porque es hijo de un rey, y no es cualquier rey, es el Rey de reyes y es el Señor de señores, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Usted no es cualquier persona. Usted no puede tener una baja autoestima de usted mismo, no puede
tener amnesia de quién es usted. Usted es una hija del Rey de Reyes. Usted es un hijo del Rey de Reyes. Usted pertenece al linaje real. Así lo dice la carta a Pedro, la segunda carta a Pedro. Pertenecemos a un linaje real, hermano. No importa de dónde vengas tú, importa quién eres tú el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? No importa qué fue tu familia, qué hizo tu familia, si fue una familia perdida, eso no importa, porque a partir de Cristo no importa tu pasado, importa quién eres hoy en el nombre de Jesús. Yo soy linaje real y usted lo tiene que creer. Usted es linaje real. Usted no puede caminar en la vida con la cabeza agachada. No, es que mi familia, si usted conociera a mi familia, pastor, y así no, hermano. Usted levante la cabeza. Usted diga: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de un rey, del Rey de Reyes. Yo soy hijo del Rey de Reyes. No importa nuestra genealogía. ¿Cuántos dicen amén? Los que hoy sirven en la iglesia, ¿alguna vez pensaste verte servir? Tú, Estefanía, ¿alguna vez en la vida te pensaste verte servir, hija? ¿Tú, Anaí? ¿Tú, Karina? Jamás. Fíjense, donde Dios te puso hoy es un lugar de privilegio. Todo comienza en Cristo, hermanos. Él es el punto de referencia de nuestra vida. Todo comienza en Cristo y todo va a acabar en Cristo. Amén. Todo comienza en Él y todo acaba en Él. Y me encanta esta biografía de estos hombres que puse aquí, o de estos nombres que yo puse aquí. Dios toma lo que nadie quiere tomar. Dios toma lo que no sirve para algunos. Moisés fue alguien que liberó al pueblo de Israel, pero ¿sabe quién fue Moisés? Fue un asesino, y aparte tartamudo. Yo conocí un tartamudo que predicaba. Lo más curioso es que cuando él se predicaba la palabra, se le quitaba la tartamudez, y cuando acababa, él tenía un problema. Y una vez me dice: vamos a ir a la lista de Zaragoza a predicar. Yo estaba en el Camino Nuevo y dije: ¿y este hombre cómo va a predicar? Yo no lo conocía, apenas me estaba integrando con ese grupo de servidores. Y dice: yo voy a predicar. Y le digo: ¿tú? Bueno, yo dentro de mí, ¿tú? Porque era tartamudo. Y cuando empieza a abrir la Biblia y empieza a predicar, hermano, sus palabras eran fluidas. Él estaba predicando y yo dije: oye, ¿sí es tartamudo o no es? Pero ¿sabe qué es el poder de Dios en la vida de un hombre? Moisés fue un asesino, era tartamudo, tenía duda. Sin en cambio, Dios le pasó tomarlo y llamarlo desde una zarza que no se apagaba, que no se consumía, para darle una asignación divina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que usted tiene una asignación divina de parte de Dios? Tal vez no la ha descubierto, pero no significa que usted no tenga una asignación de Dios en su vida. Todos tenemos una asignación. Personaje número 3, Pablo, perseguidor de la iglesia. Hay un pasaje en Hechos donde dice que se metió a una casa y agarró a una mujer de los cabellos y la sacó arrastrando. Imagínese, hermano, un Pablo así, ¿quién lo pondría a predicar? ¿No dudaría usted? Pero pues si apenas ayer me agarró de las grillas y me arrastró hasta acá. ¿Y cómo dices que tiene un encuentro con el Señor y al otro día ya cambió? Pues sí, cambió. ¿Usted sabía que en la genealogía de Jesús aparece Rahab? ¿Quién era Rahab? Una prostituta. ¡Qué locura! Que una prostituta entre la genealogía. Porque cuando pensamos en Jesús, pensamos en tanta santidad que podemos decir: es que no puede entrar alguien de ese estilo de vida a la genealogía. Es imposible para los judíos en su
religiosidad. Era imposible que alguien de otra nación entrara a la línea de Jesús. Era imposible, era rechazado. No podía ser posible que alguien de otra nación entrara al pueblo escogido por Dios, porque eran gentiles, alguien que no pertenecía a su raza. Sin embargo, a Jesús le place que una prostituta entre a su genealogía, una mujer que vendía su cuerpo, pero una mujer que cuando tiene un encuentro con Dios, su vida cambia. Jesús también recibió al endemoniado gadareno, un loco como los que a veces vemos por ahí, loco. Dice que dormía en los sepulcros, que le podían cadenas y que rompía las cadenas y que hacía desvaríos. Un loco, hermano, un loco. ¿Pero qué cree? Que un loco, cuando tiene un encuentro con Jesús, Dios lo sana. Y dice la Biblia que se le dijo: yo te quiero seguir. Y Jesús le dijo: no, ve a Decápolis. ¿Sabe que Decápolis eran 10 ciudades? Dios dice: y di y cuenta las maravillas, cuenta qué te pasó. Dios manda a este loco, que ya no estaba loco, lo manda a predicar a 10 ciudades. ¡Wow! Y Jesús tiene un encuentro con una samaritana, alguien que no pertenecía a su pueblo, alguien con el cual ellos tenían un conflicto por una combinación. El conflicto entre judíos y samaritanos era que en un tiempo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se juntó con otras naciones y tuvieron una mezcla de naciones, y de ahí surgen los samaritanos. Ellos no podían aceptar que hubiera esta mezcla de naciones, y entonces surge la raza, o surge estos samaritanos. Por eso ellos tenían un conflicto fuerte, y en el Nuevo Testamento es claro, donde se evitaba que un judío tuviera relación con un samaritano. Era inconcebible, porque ellos no eran una raza pura. Ese es el conflicto entre judíos y samaritanos. Y Jesús llega un día de manera casual y se encuentra con una samaritana y le cambia la vida. Encontrarte con Jesús cambia la vida. Somos un ejemplo perfecto nosotros, somos un testimonio de que estar con Jesús te cambia la vida. Es cierto, tenemos fallas, ¿quién no las tiene? Es cierto, nos equivocamos, pero desde que conocimos a Jesús, la vida tomó otro curso, hermanos, y tiene que ser así. Una persona que tiene un encuentro con Jesús jamás puede volver a ser la misma persona. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y la vida le cambió. ¿Qué más personajes tuvieron un encuentro con Jesús y cambiaron para siempre? ¿Qué más? Díganme. Pedro. ¿Quién más? Pablo. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para una asignación en especial. Gente que a lo mejor nosotros no daríamos o no apostaríamos por ellos, porque Jesús no llama a la gente sana. Él no vino por sanos, Él vino por enfermos, así lo dice la palabra. Y nosotros somos del equipo de los rotos. ¿Cuántos llegamos rotos al Señor? Llegamos rotos. Nuestra genealogía no es la mejor. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Si vemos para atrás, ¿qué vemos? Dije, híjole, pues mejor te volteas, ¿no? ¿Para qué me volteo? Dices, híjole. Pero a partir de Cristo, mi genealogía va a cambiar en el nombre de Jesús. A partir de Cristo, la vida de mis hijos va a cambiar en el nombre de Jesús. A partir de Cristo, mis hijos, con la
guía de nosotros como padres, con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, tienen que vivir una vida muy diferente a la que nosotros hemos vivido. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo los que tienen niños como más chiquititos, Dios te está dando una hoja en blanco, hermano. Depende de ti si la echas a perder, o depende de ti si escribes la palabra de Dios en su vida y transfieres tu fe. Ya los que a lo mejor en algún momento hemos equivocado el camino con nuestros hijos y ya están grandes, déjame decirte que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Déjame decirte que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Déjame decirte lo que dice la palabra, que los que están en Cristo nuevas criaturas son, y todas las cosas viejas, ¿qué? ¿A dónde? Atrás. Y he aquí, todas son nuevas. Y en eso es donde usted y yo tenemos que enfocarnos. Vamos a la última diapositiva. Y estas palabras llévelas en su corazón, guárdelas en su mente. Dice, aunque nuestra genealogía no haya sido la mejor, no es un impedimento para que Dios nos pueda usar hoy. Cierto, no venimos de la casa real, venimos de gente humilde, gente que ha trabajado en el campo, comerciantes. Y también hay gente que ha venido de gente profesionista, y gloria a Dios. Pero ¿sabe que eso no determina quién eres tú hoy? No importa de dónde vengas, lo que importa es lo que eres hoy. ¿Está de acuerdo conmigo? No importa si tienes un pasado terrible, lo que importa es lo que haces hoy con tu vida. No importa lo que hayas hecho en algún momento de tu vida, en Cristo Dios da nuevos comienzos. Lo que importa es que hoy entiendas que Dios escoge hombres y mujeres rotos, hombres y mujeres que a lo mejor no tienen una sana autoestima y piensan que su vida no tiene sentido. Dios es especialista en tomar este tipo de personas y usarlos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y el hecho de que hoy tú no te veas tal vez en un camino o en un propósito, o que tal vez estás confundido, no significa que no hay propósito de Dios en tu vida. Tal vez te ha faltado una brújula que te lleva al Señor, pero no importa. Dios levantó a Ot cuando venía de una generación perversa. Dios escogió a Moisés cuando había sido un asesino. Dios levantó a Gedeón cuando era un miedoso. Dios escogió al apóstol Pablo cuando era un asesino. Y si Dios escogió a esos hombres, ¿por qué Dios no puede escogerme a mí? ¿Cuántos dicen amén? De hecho ya me escogió, ¿verdad? Y ya lo escogió usted. El hecho de que usted esté sentado aquí significa que Dios puso su mirada sobre usted. Y que usted no va a acabar como usted piensa. Si usted ha entrado a los propósitos de Dios, ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hay un propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y para nuestros hijos también. Nunca deje de clamar por sus hijos, iglesia. Porque tal vez le está dando de desayunar al próximo pastor. Oh, imagínense. No sabes ni a quién estás alimentando. Bueno, si es que le da de comer. No sabe a quién está dando sus cornflakes. Oh, imagínate ver a tu hijo sirviéndole. Qué hermoso. Yo creo que como padre es una de las satisfacciones más hermosas que un padre puede tener, ver a su hijo servir a Dios. Yo lo experimento con mi hijo. Y yo nunca en la vida pensé que Samuel iba a servir. Jamás, o sea, nunca lo pensé, yo ni siquiera lo imaginé. Y cuando lo veo digo, ay Señor, tú eres muy bueno, Señor. Pero no solamente eso aplica para mí, eso aplica para ustedes. Algún día sus hijos los va a ver usted en la presencia de Dios y sirviéndole al Rey. Póngase de pie, iglesia. Su esperanza y mi esperanza, ¿dónde están? En Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Aquí está nuestra vida, Señor.
Aquí estamos, Señor, y te damos gracias porque nos escogiste a nosotros. Sin importar nuestro pasado, Señor, sin importar nuestro contexto atrás de nosotros, tú me escogiste a mí, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque en ti está mi esperanza. Te amo, Díselo al Señor. mi esperanza.